Capítulo 3, La sombra blanca París, 1789-1794, y la ciudad que olía a hambre París, en el otoño de 1789, olía a tres cosas. A pólvora, a pan rancio, a miedo. El miedo era el más espeso de los tres. Se metía por debajo de las puertas, se enredaba en las cortinas, se pegaba al pelo y a la ropa, sobrevivía a tres lavados con jabón de ceniza. El miedo se había vuelto un olor más de la ciudad, como el del Sena en agosto o el del estiércol de los caballos en los adoquines. Marinette Dupainchen lo olía mejor que nadie. Hacía casi 400 años que olía cosas que los humanos no olían. Había vuelto a París a finales de la primavera, con la ciudad todavía hirviendo a fuego lento, antes de que la Bastilla cayera en julio. Llevaba siglos sin pisar las calles que la habían visto nacer al amor de su madre. Había vagado por toda Europa. Florencia, Praga, Sevilla, Edimburgo, Lisboa, Cracovia. Había aprendido 6 idiomas y olvidado el sabor de 3. Había enterrado a 3 amistades humanas, había salvado a 500 desconocidos, y, durante todo ese tiempo, había llevado al cuello una cruz de plata con una flor de lis grabada que ningún cura, ningún inquisidor, ningún mortal entendía cómo no le quemaba la piel. A veces, cuando la quitaba para limpiarla, comprobaba con dedos cuidadosos que el grabado seguía allí. Seguía. Siempre seguía. Etienne de Montfort 3 siglos y medio, y aún pensaba en él cada noche. No como una herida fresca, esa clase de dolor se le había aprendido a respirar, como una respiración más, hacía mucho tiempo, sino como el latido sordo y constante de un órgano antiguo que se negaba a apagarse del todo. A veces, en los espejos sucios de las posadas, se sorprendía a sí misma tocando la cruz por debajo del corpiño. A veces, en sueños, porque ella sí soñaba. Ese era uno de los regalos amargos de su mitad humana, volvía a verle. Joven. Rubio. Con cicatrices nuevas. Diciéndole moneto y le bajó un roble. Y luego despertaba. Y la cama estaba vacía. Y siempre lo seguiría estando. No me reemplaces nunca, Etienne, pensó Marinette aquella primera noche en París. Aunque vuelva a amar. Aunque vuelva a perder. Tú fuiste el primero. Y los primeros nunca se mueven del todo. No supo, esa noche, lo deprisa que tendría que volver a comprobarlo. Su padre, Vladimir, llevaba décadas sin dar señales de vida. La última carta, más bien una nota seca, escrita con esa caligrafía gótica suya que siempre olía levemente a tierra removida, le había llegado en 1761. Era cortísima. Apenas 2 líneas. El mundo cambia. Tú debes cambiar con él, o perecer. No me busques en los Cárpatos. Yo te buscaré, mi pequeña, cuando llegue la hora. Marinette guardó esa nota durante años en un libro de oraciones que no rezaba. Cuando volvió a París, en 1789, ya no la llevaba consigo. La había aprendido de memoria. Como tantas otras cosas que el tiempo, paciente y cruel, le había obligado a aprender. Se instaló en una buhardilla minúscula en una callejuela cerca de Les Halles, el gran mercado central. 3 pisos por encima de una panadería. Olía siempre a harina, a yema de huevo, a corteza tostada, un olor que para cualquier otro habría sido inocente, pero que para ella era un cuchillo. Era el olor de su madre, era el olor de Sabine, era el olor del único pan que Marinette había vuelto a hornear, en privado, en cada cocina prestada de cada siglo, solo para no olvidar. De día, Marinette era costurera. Cosía los nuevos vestidos que comenzaban a estar de moda entre las mujeres revolucionarias. Los chemises a la griega, sencillos, blancos, casi vaporosos, con cintura alta y mangas cortas. Vestidos que rechazaban deliberadamente el corsé rígido y los miriñaques absurdos del antiguo régimen, que rechazaban a María Antonieta y sus pastelitos de azúcar, que rechazaban todo lo que oliera a Versalles. Las mujeres que los llevaban estaban diciendo una frase entera con la tela que les caía hasta los tobillos. Yo respiro. Yo me muevo. Yo no soy una jaula con seda por fuera. A Marinette le encantaban esos vestidos. Eran tan distintos a los corsés góticos que ella misma había llevado durante los 3 siglos anteriores, los corpiños negros con encaje rojo, los vestidos de damasco bordado, las gargantillas de obsidiana que ocultaban venas que no querían quedarse quietas, que cada vez que cosía uno se sentía traidora a su propia naturaleza, y eso, paradójicamente, le gustaba. Mademoiselle, otra vez ha pinchado el dobladillo, le dijo un día Madame Tricot, la dueña del taller, una viuda gorda y bondadosa que olía a romero seco. Lo siento, madame. Marinette sacó el alfiler que se le había clavado en el dedo, miró la gota de sangre, densa, casi negra, y la hizo desaparecer con un movimiento limpio antes de que la viuda pudiera fijarse.
Mis dedos hoy están torpes. Tus dedos siempre están torpes, niña. Y, sin embargo, terminas el doble que las demás. Madame Tricot la miró con esa mezcla de cariño y sospecha que Marinette llevaba siglos despertando. ¿Sabes lo que dice mi nieta de ti? ¿Qué dice, madame? Dice que pareces salida de un cuadro. Que ninguna mujer de carne y hueso tiene ojos así de grandes y la piel así de fina. Marinette se rió. Ligera. Inocente. Practicada. Su nieta es muy amable. Mi nieta es muy lista, corrigió la viuda. Cose mejor que tú. Pero tú das más miedo. Marinette siguió riendo, y por dentro algo le dolió. Siempre le pasaba. Siempre, en todas las ciudades, llegaba el día en que alguien lo decía en voz alta. Tú das más miedo y entonces sabía que había que empezar a pensar en irse. Pero esta vez, por primera vez en mucho tiempo, no quería irse. Esta vez, París la necesitaba. De día, era torpe. Era muy torpe. Tropezaba con los adoquines. Dejaba caer las telas. Se enredaba con la propia capa. Se chocaba con los puestos del mercado y se disculpaba 30 veces seguidas con una sonrisa avergonzada, en un francés con un acentillo extraño y dulce que nadie sabía colocar. Las verduleras la adoraban. Los carniceros le guardaban hueso para su gato inexistente. Los niños del barrio le pedían que les contara cuentos, y ella, sentada en los escalones de la panadería, les contaba historias de bosques rumanos y de panaderos chinos sin que ninguno sospechara que cada palabra era cierta. Marinette había aprendido siglos atrás que ser torpe era el mejor disfraz de un depredador. Si te ven caerte, no creen que puedas saltar. Si te ven enredarte con un alfiler, no creen que puedas romperle el cuello a un hombre con un dedo. Si te ven sonrojarte por nada, no creen que puedas oler la sangre de cada uno de los corazones de la calle. Y así, durante el día, Marinette era una pequeña tonta encantadora. Pero de noche, París tenía otra dueña. Cuando el sol se ponía y las farolas de aceite se encendían a regañadientes en las esquinas, Marinette se ponía un vestido distinto. No los muselinas blancas que cosía para los demás. Algo suyo, algo viejo, algo que había traído de Praga. Un vestido oscuro, ajustado, con cordones rojos cruzados sobre el corpiño y mangas largas de encaje negro. Un vestido que su padre le había regalado cuando ella cumplió 200 años, y que él había llamado, riéndose, un vestido para acordarte de quién eres cuando se te olvide. Una capa de terciopelo le caía desde los hombros hasta el suelo, oscura como una herida cerrada, con un forro interior color rojo sangre que solo se veía cuando el viento la levantaba. Cuando Marinette se ponía ese vestido, no era torpe. No tropezaba. No sonreía. Se miraba al espejo, y el espejo, esto sí, le devolvía un reflejo aunque tenue, y veía a una mujer alta, de pómulos altos, cabello negro azabache larguísimo, casi azulado en su negrura, los labios pintados con un carmín que parecía sangre fresca, los ojos rojos como brasas vivas en la oscuridad y los colmillos asomando, apenas, cuando sonreía a su propio reflejo. A esa mujer la llamaba la otra Marinette. A esa mujer le tenía un poco de miedo. Pero también la necesitaba. París, en aquellos meses, no se podía proteger sin ella. La ciudad se había convertido en un campo de caza. Bandidos sin amo aprovechaban el caos para asaltar a las viudas y robar las despensas vacías. Aristócratas escondidos en sótanos compraban a niños hambrientos por una hogaza. Antiguos guardias del rey, ahora desempleados, formaban pequeñas pandillas que extorsionaban a los panaderos. Y, peor aún, había hombres, Marinette lo solía bien, que aprovechaban las noches sin alumbrado para hacer cosas a las mujeres en los callejones. Esos eran sus favoritos. Por usar la palabra favoritos con un humor muy negro. La primera noche que cazó en París tras su regreso, fue por un grito. Estaba en la buhardilla, repasando una costura imposible, cuando lo oyó. No era un grito alto. Era uno bajo, apagado, ahogado por una mano. 3 calles al norte. 2 hombres. Un corazón femenino latiendo demasiado deprisa. Marinette dejó la aguja sobre la mesa. Se levantó. Se quitó las zapatillas, siempre se quitaba las zapatillas, los pies descalzos no hacían ruido, y abrió la ventana de la buhardilla. La ciudad de París se extendía a sus pies como un mapa de tejados grises. La luna estaba en cuarto creciente. Olía a humo de chimenea y a sangre lejana. Saltó. 3 pisos. Cayó en cuclillas sobre el tejado de enfrente, sin un solo ruido, como había aprendido a caer hacía 400 años. Y empezó a correr. No corría como los humanos. Corría como Marinette.
Por los tejados, saltando entre chimeneas, deslizándose por canalones, atravesando callejuelas estrechas en saltos de 6 y 7 metros, sus pies descalzos rozando las pizarras sin dejar marca. Su cabello negro flotaba detrás de ella como una bandera de luto. Sus ojos, ya completamente rojos, brillaban en la oscuridad. En 3 minutos estaba sobre el callejón. Vio a los 2 hombres. Vio a la mujer. Era una panadera. Marinette la conocía de vista, le había comprado pan 2 veces aquella semana, una viuda de unos 40 años con 2 hijos en casa. Marinette no pensó. Saltó. Cayó entre los 2 hombres como cae una piedra en un estanque. El primero, un grandullón con la mandíbula cuadrada, ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. La mano de Marinette le agarró por el cuello, lo levantó del suelo, 1,80 m de hombre suspendido por una sola mano de mujer, y lo lanzó contra la pared con tal fuerza que el yeso se agrietó como una telaraña. El hombre cayó al suelo y no se levantó. No estaba muerto. Marinette había aprendido, hacía siglos, a calcular la fuerza exacta. Estaría inconsciente 3 horas y tendría dolor de cabeza durante una semana. Le serviría de lección. Y, si no, le serviría de epitafio en la próxima. El segundo hombre la vio. La vio de verdad. Vio a la muchacha menuda que el día anterior se había caído en el mercado al tropezarse con su propia falda, pero ahora con los ojos rojos brillando como 2 farolas pequeñas, los colmillos completamente fuera, el labio inferior manchado de carmín y el pelo flotando como agua negra en la brisa nocturna. El hombre se orinó encima. Literalmente. Marinette, que había ensayado durante siglos no reírse en estos momentos, no se rió. Vete, le dijo, en voz baja. Una voz que no parecía suya. Una voz que parecía bajar 2 octavas y arrastrarse por las paredes. Vete y nunca más toques a una mujer en este barrio. Si me entero de que lo has hecho, se inclinó un poquito, y el hombre la vio venir con los ojos espantados, te encontraré. Estés donde estés. Aunque te escondas en el campo. Aunque te escondas debajo de una cama. Y entonces sí, te beberé. Mentía. Llevaba siglos sin beber sangre humana. Pero el hombre no lo sabía. Salió corriendo. Marinette lo dejó ir. Después, despacio, se volvió hacia la panadera, que estaba contra la pared, llorando, sin atreverse a moverse. Marinette le sonrió con los labios cerrados, ocultando los colmillos, siempre, y, con un gesto ágil, sacó del bolsillo del corpiño un pañuelo limpio. Se lo tendió. Para el labio, madame. Se ha cortado. La panadera la miró con un terror que Marinette ya había visto demasiadas veces. ¿Qué eres tú? Marinette se inclinó. Le susurró al oído, muy suavemente, con esa voz hipnótica que solo había usado 2 o 3 veces en su vida, una voz que se le metía a los humanos por dentro y les borraba un trozo de noche de la memoria, solo si ellos no estaban dispuestos a recordarlo. Una pesadilla buena. Olvida esta cara. Recuerda solo que has llegado a casa sana y salva. La panadera parpadeó. Sus ojos perdieron foco un segundo. Cuando volvió a mirar, ya no había nadie en el callejón. Solo el otro hombre tirado, inconsciente, con la pared rota detrás. La mujer, sin entender por qué pero con un alivio inmenso en el pecho, echó a andar deprisa hacia su casa. Marinette, desde el tejado, la miró marcharse. Cerró los ojos. Ese poder no lo uses si no es estrictamente necesario, se dijo a sí misma, como si su padre estuviera todavía allí para regañarla. Ese poder corrompe. Ese poder te acerca al monstruo. Pero esa noche se permitió usarlo. Porque la panadera tenía 2 hijos en casa. Y porque hacía mucho tiempo que Marinette había aprendido que la línea entre monstruo y ángel guardián estaba dibujada con tinta muy mojada. A veces, según el viento, se borraba sola. Pero ni todos los callejones del mundo podían contener lo que pasó el 5 de octubre de 1789. Esa madrugada, París rugió como un solo animal. Llevaba semanas pasando hambre. El precio del pan había subido tanto que una hogaza valía más que el jornal de un día. Las panaderías abrían a las 4 de la madrugada y a las 6 ya estaban vacías, con las puertas cerradas a la fuerza por mujeres que se peleaban entre sí por la última corteza. Los niños lloraban. Los viejos se desmayaban en las plazas. Y en todas partes, en cada esquina, en cada lavadero, en cada puesto del mercado, la misma frase corría como una enfermedad. La reina ha dicho que coman pasteles. Probablemente nunca lo dijo. Probablemente no fue ella. Probablemente fue una invención. Pero la rabia no necesita pruebas. Necesita combustible, y aquella frase ardía como aceite. Esa madrugada, Marinette estaba en el mercado de Les Halles cuando empezó.
Vio a una mujer subirse a un puesto vacío. Una panadera. Las manos rojas. La cofia torcida. La voz ronca de tanto haber gritado a sus hijos para que durmieran sin cenar. Hermanas. Gritó la mujer. A Versalles. Vayamos al rey. Que venga a oírnos. Tu pain o la mort. Y el grito se contagió. Pan o muerte. Pan o muerte. Pan o muerte. Marinette dejó caer el cesto de costura. Por una vez, no fingió la torpeza. Esta vez fue real. Las mujeres empezaban a salir, en grupos, en oleadas, de cada calle. Vendedoras de pescado con cuchillos en la cintura. Lavanderas con palos de madera. Costureras con tijeras grandes. Putas. Sirvientas. Madres con los hijos colgados al pecho. Viudas. Niñas de 12 años. Algunas llevaban hoces. Algunas, mosquetes robados a maridos muertos. Una llevaba una sartén de hierro como si fuera una espada. Eran miles. El olor, Marinette lo notó enseguida, era de sudor frío, sangre menstrual, leche cortada, hambre vieja, furia nueva. Era el olor de un animal hembra acorralado durante demasiado tiempo. Era el olor de las mujeres cuando ya no piden, sino que toman. Marinette miró aquello y supo que tenía que ir. No por revolución. Marinette nunca había creído en las revoluciones, había vivido demasiadas, en demasiados países, y todas terminaban con cabezas cayendo, pero sí creía en mujeres que salían a buscar pan para sus hijos. Eso sí lo entendía. Eso lo había llevado dentro desde 1390. Eso era su madre. Se ajustó la capa, escondió el colgante de Etienne bajo el corpiño, se puso una cinta tricolor en el brazo, no porque creyera en los colores, sino porque la haría invisible en la marea, y se unió a la multitud. Una mujer, a su lado, le pasó una hoz. Toma, niña. Por si acaso. Marinette la miró con esos ojos azules que sabía hacer parecer indefensos. No sabría usarla, madame. La mujer se rió, áspera, sin alegría. Aprenderás. Marinette le devolvió la sonrisa, guardó la hoz bajo la capa y pensó, con un humor amarguísimo. Si tú supieras, madame, las cosas que sé hacer. Marcharon todo el día bajo una lluvia gris. 12 kilómetros desde París hasta Versalles. Marinette caminó entre las primeras filas, fingiendo cansancio cuando las mujeres a su alrededor se cansaban, fingiendo barro en los pies cuando las mujeres a su alrededor resbalaban, ocultando que ella podría haber recorrido aquella distancia en 1 hora si hubiese querido. Ayudó a una vieja a subir una pendiente. Cargó al niño de una madre desfalleciente durante 3 kilómetros. Repartió media hogaza de pan que llevaba escondida. Y, cuando llegaron a Versalles al anochecer, con la lluvia más fuerte y los palacios brillando como joyas insultantes, Marinette sintió por primera vez algo que no había sentido en siglos. Sintió pertenencia. No al pueblo francés. Sino a las mujeres. A todas las que habían tenido que ser torpes de día para sobrevivir. A todas las que habían escondido cuchillos bajo las faldas. A todas las que llevaban hijos vivos y muertos bajo el corazón. A todas las panaderas y las costureras y las hijas y las madres. A su madre, sobre todo. A Sabine. Por un instante, mientras la multitud rugía frente a las verjas doradas del palacio, Marinette miró hacia el cielo lluvioso y pensó, mira, mamá. Tu hija el monstruo está marchando con tus hermanas. Y le pareció oír, dentro del pecho, en algún lugar muy antiguo, una risita pequeña que olía a canela. Lo vio esa misma noche. La marcha había irrumpido en los jardines. Había gritos por todas partes. Algunas mujeres habían entrado en los pasillos del palacio. Había sangre en las escaleras. La reina había huido a las habitaciones del rey por un pasadizo. Los guardias suizos, con sus uniformes rojos absurdos en aquella lluvia, intentaban formarse, intentaban no disparar contra mujeres con sartenes. Marinette, escondida en las sombras de un seto, oyó voces. Voces de hombres. Voces de hombres con armas. Se deslizó entre los árboles con un movimiento tan suave que las hojas mojadas no se movieron. Llegó a un grupo de unos 10 guardias. La luna asomaba a ratos entre las nubes, manchando los uniformes de plata fría. Y entonces lo oyó. No disparen a mujeres hambrientas. Una voz. Joven. Firme. Cansada. No disparen, ¿me oyen? Esto no es guerra. Esto es desesperación. Marinette giró la cabeza. Y lo vio. Era un sargento de la guardia. 28 años, quizá. Alto, pero no exageradamente. Lo justo para destacar entre sus hombres. Pelo castaño claro, casi rubio, mojado por la lluvia, recogido detrás con una cinta.
Tenía una cicatriz blanca atravesándole la mejilla derecha y otra, más fina, partiéndole una ceja. Los ojos eran verdes. No el verde clásico de los hombres del norte, sino un verde más oscuro, como musgo de bosque viejo. Sostenía el mosquete con la culata baja, apuntando al suelo, con las manos firmes pero los nudillos blancos. Estaba dudando. Marinette había visto a muchos hombres dudar. Casi siempre, cuando dudaban, terminaban disparando. Pero en este hombre la duda era distinta. No era miedo. Era moralidad. La duda de quien ha decidido por dentro pero todavía no se atreve a decirlo en voz alta. Marinette no debería haber salido. Sus reglas, las que su padre le había enseñado durante 4 siglos, las que ella misma había refinado durante otros tantos, eran muy claras. Nunca te dejes ver. Nunca te dejes oír. Nunca rompas el disfraz si no es estrictamente necesario para salvar una vida. Pero esa noche, en aquel jardín, con el palacio ardiendo a lo lejos y las mujeres rugiendo y un sargento humano repitiendo "no disparen a mujeres hambrientas", Marinette rompió la regla. Salió de las sombras. Caminó despacio entre los guardias. Algunos la vieron. Algunos se sobresaltaron. Algunos levantaron el arma. Pero ninguno disparó, porque había algo en la manera en que esa mujer caminaba, descalza bajo la lluvia, con un vestido de muselina blanca empapado pegándosele al cuerpo como una segunda piel, el pelo negro azabache cayéndole hasta la cintura, los labios pálidos pero firmes, que parecía detener los gestos. Marinette se puso entre los guardias y la multitud. Bajo la lluvia, con la luna entre las nubes, su piel brilló por un segundo casi traslúcida, casi azul. Y sus ojos, los ojos azul medianoche que también había aprendido a fingir, se tiñeron, solo un instante, de un rojo profundo. Antoine la vio. Lo vio. El cambio. El brillo. El imposible. Y bajó el mosquete del todo. «Déjenlas pasar», dijo Marinette, y su voz era tranquila, pero la tranquilidad de su voz era la clase de tranquilidad que tienen los abismos. Una calma con peso. «O tendrán que pasar por mí». Hubo un silencio enorme. Uno de los guardias intentó alzar el arma. Antoine, sin apartar la mirada de Marinette, levantó la mano izquierda y se la sujetó suavemente al compañero, sin agresividad, casi con dulzura. «Baja, Pierre. Baja. Sargento, pero, he dicho que bajes». Antoine dio un paso hacia Marinette. La lluvia le caía por la cicatriz de la mejilla. «¿Quién eres tú?», preguntó. No con miedo. Con asombro. Marinette lo miró. Vio en su rostro el mismo gesto que había visto, una vez, hacía 336 años, en otro hombre joven con cicatrices, en otro castillo, bajo otra luna. Algo dentro de ella crujió. Como una madera vieja que cede 1 milímetro. No se rompió. No se rajó. Solo crujió, un sonido pequeño, doloroso, secreto. No, 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 pensó. Tú no, soldadito. Tú no me hagas esto. Yo prometí esperar a Etienne. Yo prometí esperarlo siempre. Pero ya era tarde. Ya lo estaba mirando. Y él la estaba mirando de vuelta. Alguien que sabe lo que es tener hambre eterna, dijo Marinette, en voz baja. Y, por un momento, no estuvo segura de a qué hambre se refería. Antoine asintió, despacio, como si entendiera más de lo que debería. Soy el sargento Antoine Lefebvre, dijo. ¿Y tú? Marinette dudó. Cualquier nombre que diera, lo repetiría dentro de su cabeza durante los próximos años cada vez que se acordara de él. Tenía que elegir bien. Eligió mal a propósito. Eligió un nombre demasiado humano. Un nombre que nadie podría confundir con el nombre de un fantasma del siglo XIV. Marinette. ¿Marinette qué? Solo Marinette. Antoine no insistió. Inclinó apenas la cabeza, como un caballero antiguo, y dio media vuelta. «Retiraos», gritó a sus hombres. «Que pasen. Que entren al palacio. Pan, no plomo. Pan, no plomo». Sus hombres obedecieron, porque los hombres siempre obedecen al que duda con honestidad. Marinette se quedó bajo la lluvia, mirándolo marcharse. Y llevó la mano al colgante de Etienne, escondido bajo la muselina mojada. «Perdóname, mon capitaine», susurró. «No estoy reemplazándote. Te lo juro. Solo, acabo de ver a alguien que vale la pena no dejar morir». El metal de la cruz, contra su piel, no le dio respuesta. Pero tampoco le quemó. Marinette decidió, por esa noche, tomarlo como permiso. La marcha venció. El rey y la reina fueron sacados del palacio escoltados por miles de mujeres y hombres armados, y devueltos a París como 2 joyas robadas que el pueblo guardaría en una caja llamada las Tullerías.
Aquel día, sin saberlo, la monarquía francesa empezó a morir. Y aquel día, también, Marinette empezó a hacerse amiga de Antoine Lefebvre. Al principio se cruzaban en las calles por casualidad. O Antoine lo hacía parecer casualidad. Aparecía cerca del taller de Madame Tricot a la hora en que Marinette salía. Compraba pan en la panadería de abajo. Patrullaba los callejones de Les Halles cuando ella iba a buscar agua. Sargento, le saludaba a ella, con su mejor sonrisa tope. Capitán, ahora, corrigió él una mañana, sonriendo. Me han ascendido. Felicidades, Capitán Lefebvre. Antoine. Antoine. ¿Y tú? ¿Sigues siendo solo Marinette? Ella se rió. Una risa pequeña, real, casi tímida. Sigo siendo solo Marinette. A partir de aquella mañana, los encuentros dejaron de ser casuales. Empezaron a pasear juntos al atardecer, por las orillas del Sena, cuando los pescadores recogían las redes y los faroleros encendían las farolas. Hablaban de muchas cosas. De libertad. De igualdad. De fraternidad. De todas las palabras nuevas que, según las gacetas, iban a cambiar el mundo. Antoine las creía. Las creía con esa fe limpia, cansada, valiente, que solo tienen los hombres que han visto guerra y aún así no han perdido del todo la esperanza. Le contó a Marinette que había estado en América. Que había luchado, todavía joven, en las filas del Marqués de Lafayette, ayudando a los rebeldes contra los ingleses. Que había visto a hombres negros pelear codo con hombres blancos por una palabra abstracta llamada república. Que había vuelto a Francia con 2 cicatrices, un acento ligeramente extraño y una idea fija en la cabeza. Si lo han hecho allí, ¿por qué no aquí? Marinette le escuchaba. Le miraba el verde oscuro de los ojos cuando hablaba de los nuevos derechos del hombre. Le miraba el gesto de la boca cuando se le rompía la voz al recordar a un amigo suyo muerto en Yorktown. Le miraba la manera en la que sostenía la taza de café aguado de los cafés baratos, con las 2 manos, como si tuviera frío todo el rato. Y, por dentro, una voz muy antigua le decía, cuidado, hija. Cuidado. Vas a perder a este también. ¿En qué piensas? Le preguntó Antoine una tarde, cuando llevaban un cuarto de hora en silencio, mirando el agua del Sena pasar bajo el Pont Neuf. Marinette tardó en contestar. En un capitán, dijo al fin, en voz muy baja. Otro capitán. De hace mucho tiempo. Antoine la miró. No con celos. Con curiosidad. ¿Le quisiste? Más de lo que entendía cómo querer cuando lo conocí. ¿Y? Murió. Hace mucho. Antoine se quedó callado. No dijo lo que dirían los hombres tontos. Olvídale. No dijo lo que dirían los hombres crueles. Yo te haré olvidar. Solo asintió, despacio, y le tendió la mano abierta sobre la baranda, como una invitación. ¿Cómo se llamaba? Preguntó. Marinette se mordió el labio. Por dentro, el monstruo gruñó. No le digas. Nunca digas su nombre. Es tuyo. Te pertenece. Es lo único que te pertenece. Pero la mitad humana de Marinette ganó. Como casi siempre, en momentos como ese, la mitad humana ganaba. Era una guerra antigua. Ya estaba acostumbrada a no ser justa. Etienne, susurró. Etienne de Montfort. Antoine cerró los ojos un instante. Un buen nombre, dijo, sin sonreír. Hablaré con cuidado de él, entonces. Marinette le puso la mano encima de la suya. No fría, no caliente. Solo la suya. Gracias, Antoine. Aquella tarde no se dijeron nada más. No hizo falta. Aquella tarde Marinette comprendió 2 cosas. La primera, que iba a querer a Antoine. La segunda, que querer a Antoine no era reemplazar a Etienne. Eran amores distintos. Eran épocas distintas. Eran dolores distintos. Etienne había sido el hombre que le enseñó que un humano podía mirarla sin llamarla monstruo. Antoine, intuía, iba a ser el hombre que le enseñaría que ella podía mirarse a sí misma sin llamarse monstruo. Eran 2 lecciones. Las 2 le iban a costar muchísimo. Antoine no era tonto. Lo había dicho ella misma cuando lo había visto por primera vez en Versalles. Alguien que vale la pena no dejar morir. Y lo que valía la pena en Antoine era esa cabeza despierta, esa observación silenciosa, esa manera suya de unir piezas sin decir nunca en voz alta que las estaba uniendo. Llevaba casi un año viéndola, cuando empezó a hacer una lista. Una lista mental, que él mismo se reía de tener. Cosas raras de Marinette. 1, nunca come delante de mí. 2, sus manos están siempre frías. En verano, en invierno, en primavera. Frías. Como si la sangre no le llegara del todo a la punta de los dedos.
3. No tiene reflejo en el agua. Bueno, sí lo tiene. Pero es más tenue. Como si fuera un retrato pintado en acuarela y no en óleo. La primera vez que lo notó, fue en el Sena, y se dijo que era el cansancio. La segunda vez, en una tinaja del mercado, ya no. 4. Tropieza 10 veces al día con cosas que no están allí. Y, sin embargo, una vez la vio coger al vuelo un cuchillo que se le caía a una verdulera del puesto, sin mirar, con 2 dedos, a 1 metro de distancia, antes de que el cuchillo llegara al suelo. 5. Cuando se enfada cuando los hombres tratan mal a las mujeres, sobre todo, sus ojos se ponen rojos. No metafóricamente. Rojos. Como 2 brasas pequeñas. Dura solo un parpadeo. Pero él lo ha visto. 6. En noches de luna llena, no aparece. Le manda recados con la nieta de Madame Tricot. Se siente mal. Tiene jaqueca. Le ha bajado el dolor de mujeres. Antoine ha contado 3 lunas llenas seguidas. En las 3, lo mismo. 7. Una vez, cuando un mendigo borracho intentó robarle el bolso, Antoine vio cómo Marinette le sujetaba la muñeca. Lo vio claramente. La muñeca del hombre, en la mano de Marinette, se torció en un ángulo que ningún hueso humano debería poder hacer. El hombre gritó. Marinette le susurró algo al oído. Cuando el hombre se marchó, andaba bien. Pero cuando se cruzaron al día siguiente, no la reconoció. Como si nunca la hubiera visto. A veces, por la noche, en su jergón de soldado, Antoine repasaba la lista. Y se decía a sí mismo, muy bajito, ¿estás enamorado, Antoine? Y la mujer de la que estás enamorado no es, del todo lo que parece. Pero no le tenía miedo. Eso era lo extraño. Había tenido miedo de los oficiales ingleses. Había tenido miedo de las cargas de caballería. Había tenido miedo del invierno en Pensilvania, del hambre, de la peste. Pero de Marinette, la mujer que se le caía la cesta de costura y cuya lista de cosas raras empezaba a ser muy larga, no. A Marinette no le tenía miedo. Le tenía respeto. Eso sí. Y un amor cada vez más grande. Una noche, a finales de 1792, después de cenar juntos en la buhardilla de Marinette, bueno, después de cenar ella, como siempre, había dicho que no tenía hambre y se había sentado a verle comer con esa sonrisa cansada y dulce que él ya le conocía. Antoine dejó el tenedor en el plato y la miró largamente. Marinette. ¿Sí? Tú no eres como las demás mujeres, ¿verdad? Ella se quedó muy quieta. El corazón, porque ella sí tenía corazón, débil, lento, pero lo tenía, le dio 2 golpes muy seguidos contra las costillas. ¿Qué quieres decir? Preguntó, despacio. Antoine sonrió. Una sonrisa pequeña, sin malicia. No sé. Solo, que no eres como las demás. Eso es todo. Quería decírtelo en voz alta, una vez. Marinette tragó saliva. ¿Y si no fuera del todo? Se le rompió la voz, del todo humana. Antoine se quedó callado mucho tiempo. ¿Eres peligrosa? Preguntó al fin. Mucho. Para mí. Para muchos. No para ti. Ella bajó la cabeza. Nunca para ti. Él asintió despacio. Entonces no necesito saber nada más. Marinette levantó la cara. Tenía los ojos llenos de lágrimas, brillantes, no rojas todavía pero con una pizca de carmín bajo el azul. ¿No me vas a preguntar? Te lo preguntaré cuando estés lista para contármelo. Y, si nunca lo estás, no pasa nada. Antoine se inclinó sobre la mesa y le tomó las manos. Las suyas, calientes. Las de ella, frías. Yo solo te pido que me prometas 2 cosas. Las que quieras. La primera, que no me mientas. Aunque no me cuentes, no me mientas. Lo prometo. La segunda, que cuando esto que se está pudriendo en Francia se nos venga encima, no me dejes solo. Marinette lloró. Esta vez sí. Lágrimas rojas, pequeñísimas, 2, 3, cayeron sobre el dorso de la mano de Antoine y él, sin sorprenderse, sin sobresaltarse, se las limpió con el pulgar como si fueran lágrimas normales. No te dejaré solo, susurró Marinette. Nunca. Aunque la ciudad arda. Y Antoine, sin saberlo, sin que ella se lo dijera, sin necesidad de palabras, supo en aquel instante todo lo que necesitaba saber. Aquel hombre humano, ese capitán de infantería con cicatrices americanas y un pelo siempre mal peinado, fue el segundo hombre en la historia de Marinette Dupain-Chen en mirarla con ojos de monstruo y decir, me da igual. Quédate conmigo. Etienne había sido el primero. Antoine, por la gracia oscura de los siglos, fue el segundo. No el reemplazo, el segundo. Hay una diferencia.
Marinette pensaba aprender a explicársela, una y otra vez, durante el resto de su existencia. Y entonces vino 1793. Todo lo que Marinette había temido, todo lo que había aprendido a temer en demasiadas ciudades, en demasiados siglos, empezó a ocurrir a la vez. La revolución, esa criatura hermosa y peligrosa que había nacido entre las mujeres marchando a Versalles, empezó a comerse a sus propios hijos. Primero al rey. Luis XVI subió a la guillotina en enero de 1793. Marinette no fue a verlo. Antoine sí, por deber, no por placer, y aquella noche Marinette lo encontró sentado en el suelo de la buhardilla, mirando las brasas del hogar, con las manos manchadas de un barro que no era barro. Después, a los girondinos. Después, a los hebertistas. Después, a Danton. Después, a cualquiera. Después, a todos. La guillotina trabajaba sin descanso en la Plaza de la Revolución. Antiguamente, esa plaza se había llamado Place Louis XV. Marinette había paseado por ella en otra vida, cuando era todavía solo un campo abierto. Ahora era un altar. Un altar a un dios nuevo, un dios sin rostro, que solo aceptaba un tipo de ofrenda: cabezas. Robespierre se subió al púlpito y dijo: el terror es el orden del día. Marinette, escuchando aquello desde un café cualquiera, sintió un escalofrío que no era humano. Y supo, con la misma certeza con la que sabía cuando la luna estaba llena, que aquel hombre, pequeñito, de gafas, frío como un pescado de invierno, iba a matar a más franceses en un año que la peste negra de 1407 en una década. Empezaron las denuncias. Cualquiera podía denunciar a cualquiera. Vecinos a vecinos. Hijos a padres. Sirvientes a amos. Una palabra maldicha, un gesto sospechoso, una sospecha de tibieza. Bastaba con eso. Marinette vio cómo arrestaban a una panadera del barrio que llevaba siglos cosiéndole arreglos a su madre, bueno, a las panaderas de la familia, que eran su línea. Era nieta de la nieta de la nieta de una mujer que su madre Sabine había conocido en 1405. Marinette había seguido la pista de aquella familia durante casi 400 años, en silencio, sin que nadie supiera por qué la costurera nueva del barrio siempre les llevaba un cesto de pan tibio en Nochebuena. La arrestaron por haber dicho que la guillotina era cruel. La ejecutaron 3 días después. Marinette fue a la plaza. No para ver. Para acompañar. Se quedó en una esquina, con la capucha calada, con las manos en los bolsillos, para que nadie viera cómo se le clavaban las uñas en las palmas, hasta sacarse sangre densa y oscura. Cuando la cabeza de la panadera cayó al cesto, Marinette cerró los ojos. Por dentro, el monstruo rugió. «Mátalos a todos», le dijo el monstruo. «Salta. Sube al cadalso. Rómpele el cuello al verdugo. Bébete a Robespierre antes de que termine la noche. Tienes la fuerza. Tienes los años. Tienes el odio. Eres más vieja que esta república, niña. Eres más vieja que la mayoría de las catedrales de esta ciudad. ¿Por qué finges que eres una de ellos? Mátalos». Marinette apretó la cruz de Etienne contra el pecho. Apretó tan fuerte que la flor de lis se le grabó en la palma como un estigma. Y dijo, en su mente, con una voz muy parecida a la de su madre: «No. Mi promesa no es matar humanos. Mi promesa es protegerlos. Aunque sean estúpidos. Aunque sean crueles. Aunque se maten entre ellos. Soy guardiana, no juez». El monstruo gruñó otra vez, más bajo. No se calló del todo. Nunca se callaba del todo. Pero esa noche, otra vez, Marinette ganó. Por los pelos. Y entonces empezaron los rescates. Antoine fue el primero en sugerirlo, sin sugerirlo. Una noche, pálido, después de haber escoltado al cadalso a un hombre al que conocía, un viejo profesor de su infancia, denunciado por nada, llegó a la buhardilla de Marinette con la cara cubierta de sudor frío. «No puedo más», susurró. «Marinette, no puedo más. Esta revolución se está comiendo a sus hijos». Ella lo abrazó. No con dulzura. Con fuerza. Con esa fuerza inhumana que tan pocas veces se permitía a sí misma usar con un humano. Antoine notó la presión del brazo de Marinette alrededor de los hombros como un cinturón de hierro envuelto en seda, y supo, otra vez, sin necesidad de preguntar, que tenía a un ser sobrenatural llorando contra su cuello. «Entonces luchemos», dijo Marinette. «Como yo lucho contra el monstruo dentro de mí cada noche, luchemos contra el monstruo dentro de la revolución. Tú y yo. En las sombras. Sin gloria. Sin nombre». «¿Cómo?» «Yo tengo», ella tomó aire, «habilidades». Antoine sonrió, una sonrisa pequeñísima, con los ojos llenos de lágrimas. «No me digas».
No las había notado. Marinette se rió contra su pecho. Una risa rota. Idiota. Mi monstruo, dijo él, suavemente, sin saber del todo qué estaba diciendo, pero diciéndolo con todo el amor del mundo. Marinette se separó un poco para mirarlo. Sus ojos, de pronto, eran completamente rojos. Los colmillos estaban fuera. La piel le brillaba con esas venas azules antiguas, las de su nacimiento, que aparecían cuando se emocionaba demasiado. Antoine no se apartó. No parpadeó. Solo dijo, otra vez, en voz baja. Mi monstruo. Y la besó. Marinette, con 400 y pico años a las espaldas, lloró sangre sobre la boca de un capitán de la Guardia Nacional como si tuviera 18 años de verdad. Esa noche empezó la leyenda. Empezaron poco a poco. Antoine, desde su puesto en la Guardia Nacional, tenía acceso a las listas de detenidos. A las órdenes de traslado. A los horarios de la guillotina. A los nombres de los carceleros. Marinette, desde su buhardilla, tenía acceso a algo muchísimo más útil. A los tejados, a las sombras, a las cloacas, a la velocidad sobrenatural y a una fuerza que podía romper cerraduras de hierro como si fueran galletas. Empezaron rescatando a una sola persona. Una niña. Hija de un noble menor que ya había sido guillotinado. La pequeña, de 9 años, esperaba turno en la prisión de la Force. Marinette entró en la prisión esa misma madrugada. No por la puerta. Por el tejado. Saltó de azotea en azotea desde Les Halles hasta la prisión, con la capa negra ondeando detrás como un ala enorme, los pies descalzos rozando las pizarras, su cabello negro larguísimo flotando en el aire húmedo. Llegó a la cubierta de la Force, encontró un tragaluz, lo abrió con 2 dedos como si fuera el cierre de una caja de pastas, y se dejó caer 5 pisos por el hueco, agarrándose en la última caída a una viga con una sola mano para no romper el suelo. Aterrizó delante de un guardia. El guardia abrió la boca para gritar. Marinette le miró a los ojos. Aquel poder, el que ella casi nunca usaba, el que su padre llamaba ojos de obediencia, el que era la herencia más rumana, más Dupin, más oscura que tenía, atravesó el aire entre ellos como una corriente. La pupila del guardia se dilató. El grito se le murió en la garganta. La cara se le quedó inexpresiva como una máscara. «Vas a abrir la celda 14», le dijo Marinette, suavemente. «Vas a sacar a la niña que está dentro. Vas a llevártela a la puerta sur, donde un hombre de chaqueta azul con una cinta blanca en el brazo te la quitará. Y luego vas a olvidar que has hecho todo esto. Vas a creer que has dormido toda la noche en tu garita. ¿Me has entendido?» «Sí», murmuró el guardia, con voz lejana. «Bien». Marinette se desvaneció por las sombras antes de que el guardia volviera a parpadear. Antoine estaba esperando en la puerta sur. La niña salió. Antoine la subió a un carro de heno preparado, la escondió bajo la paja y se llevó a la pequeña a una casa segura en el barrio de Saint-Antoine, donde una familia humilde, pagada por Marinette con monedas de oro viejo, monedas que ella tenía guardadas desde 1620, la cuidaría hasta que pudieran sacarla de la ciudad. Esa noche, en la buhardilla, Antoine y Marinette se miraron. «¿Cuántos podemos salvar así?», preguntó él. «Todos los que podamos», respondió ella. Y eso hicieron. Salvaron a un anciano sacerdote que había bautizado a 3 generaciones del mismo barrio. A un médico girondino acusado de tibieza. A una bailarina de la ópera condenada por haber bailado una vez para María Antonieta. A un niño de 12 años cuyo único delito era ser hijo de un marqués. A un panadero amigo de Antoine al que habían denunciado por haberse negado a vender pan a una alcaldesa borracha. Marinette desplegó, durante esos meses, poderes que no había usado en siglos. Saltaba. Trepaba. Corría por los tejados como un viento negro. Rompía rejas con un solo apretón. Rompía puertas con un golpe. Veía en la oscuridad como si fuera mediodía. Oía las conversaciones de los carceleros desde 3 calles de distancia. Olía el miedo en las celdas y sabía cuál era la condenada y cuál no. Hipnotizaba a los guardias cuando no quedaba más remedio, aunque odiaba hacerlo, aunque cada vez que lo hacía sentía que se acercaba un paso más a su padre Vladimir, a esos Cárpatos llenos de niebla en los que él se había perdido. Y, un par de veces, cuando un carcelero la atacó con un cuchillo, Marinette permitió que su sangre hiciera lo suyo. La herida se cerró antes de que el carcelero pudiera ver el corte. El hombre se desmayó del puro miedo. Marinette no lo mató. Casi nunca mataba.
Pero los condenados que salvaba juraban, entre susurros, durante años después, haber visto a una figura pequeña, con vestido de muselina blanca y capa negra, los ojos brillándole rojos como dos rubíes, descender de los tejados como un ángel oscuro, romperles las cadenas con la mano desnuda y desaparecer sin dejar huella. La llamaron la sombra blanca. El hombre blanche. Las gacetas oficiales de Robespierre la negaron. Los carceleros borrachos juraban en las tabernas que existía. Las madres de los rescatados, en sus oraciones nocturnas, le rezaban como si fuera una santa. Marinette, en su buhardilla, escuchaba los rumores con una sonrisa cansada y se decía a sí misma, si supieran. Si supieran que la santa que les reza tiene colmillos. Pero el rumor le dio algo que no había tenido en siglos. Una función. Una identidad. Una palabra que la nombrara que no fuera monstruo. Por primera vez en mucho tiempo, Marinette se atrevió a pensar de verdad, no como un consuelo barato, que quizá su mitad vampírica no era una maldición. Quizá era una herramienta. Quizá su padre Vladimir tenía razón cuando le dijo, hacía siglos, que el mundo cambiaba y ella debía cambiar con él. Quizá la sombra blanca era lo que Marinette podía llegar a ser si dejaba de pelear con sus dos mitades y aprendía a usarlas a la vez. Pero ese pensamiento, esa esperanza nueva, casi tímida, apenas le duró unos meses. Porque entonces denunciaron a Antoine. Fue un compañero suyo. Un teniente jacobino llamado Maurice Vauquelin. Un hombre de los que sonríen demasiado. Maurice llevaba meses notando cosas que, a estas alturas, los lectores ya sabrán bien. Cosas raras del capitán Lefebvre. 1. Sale por las noches y nadie sabe a dónde. 2. Conoce demasiado bien la lista de presos. 3. 3 condenados han desaparecido de sus celdas en el último mes. 4. Frecuenta a una costurerita de Les Halles, una tal Marinette, que algunos guardias dicen, borrachos, que tiene los ojos rojos cuando se enfada. 5. Ha pedido informes innecesarios sobre las rutas de los traslados. 6. Sonríe demasiado poco para estos tiempos. Maurice, que ambicionaba un ascenso, escribió una denuncia. La denuncia fue corta y eficiente. Antoine fue arrestado al amanecer del 15 de julio de 1794, en su propia casa, mientras se afeitaba. Lo llevaron a la conciergerie sin permitirle escribir una sola línea. Marinette se enteró esa misma noche. Estaba cosiendo un vestido para una clienta que jamás vendría a recogerlo, porque el mundo se había vuelto un lugar donde los clientes desaparecían también, cuando la nieta de Madame Tricot subió las escaleras corriendo. Mademoiselle Marinette. Mademoiselle. Han arrestado al capitán. Lo han arrestado por la mañana. Marinette dejó caer la aguja. Por una vez, no fingió la torpeza. La aguja cayó al suelo. No la recogió. ¿Dónde está? Preguntó. Su voz, de pronto, no era la voz de costurera. En la conciergerie. Mademoiselle, la niña tragó saliva. Mademoiselle, dicen que sube al cadalso al amanecer. Marinette se levantó. Despacio. Muy despacio. Caminó hasta el armario. Sacó el vestido oscuro de Praga. Se lo puso sobre la muselina blanca. Se ató los cordones rojos con dedos que ya no temblaban. Se echó la capa de terciopelo sobre los hombros, el forro rojo brilló un segundo a la luz de la vela, y se quitó las zapatillas. La niña, que tendría unos 10 años, la miraba con la boca abierta. Mademoiselle, susurró, sus ojos. Marinette se volvió. Sus ojos, esa noche, eran del rojo más intenso que la niña vería jamás. Un rojo profundo, vivo, como el centro de una brasa antigua. Sus colmillos asomaban apenas bajo el labio. Su cabello negro azabache caía sobre los hombros en una cascada inmóvil. Su piel, blanca como porcelana, parecía iluminada desde dentro por finísimas venas azules que palpitaban al ritmo de un corazón demasiado lento. Estaba, no había otra palabra, terrible. Terrible en el sentido antiguo de la palabra. Terrible como las imágenes góticas de las catedrales. Terrible como un ángel del Apocalipsis pintado por Van Eyck. Terrible como una verdad que llevaba siglos esperando salir. Sí, dijo Marinette, con una calma extrañísima. Esta noche soy yo. Sin disfraz. La niña no se asustó. Tendría que recordar siempre Marinette ese gesto. Aquella niña, 10 años, hija de viuda, sin nada, la miró a los ojos rojos y, en lugar de gritar, asintió, muy seria, con la dignidad de las mujeres que nacen ya cansadas. Vaya, mademoiselle. Tráigalo de vuelta. Marinette le acarició la mejilla con un dedo blanco. Si vuelvo, susurró, te traeré bombones de azúcar quemado. Y saltó por la ventana. 4 pisos.
Aterrizó sin un solo ruido sobre el tejado de enfrente. Y echó a correr hacia la conciergerie. París, esa madrugada del 16 de julio de 1794, vio algo que jamás volvería a ver. Vio una sombra cruzar los tejados de la Rue Saint-Honoré a una velocidad imposible. Vio una figura saltar el Sena de un solo salto, desde un tejado de la orilla derecha hasta un tejado de la orilla izquierda, sobre el agua negra como un pájaro de luto. Vio a un guardia de la conciergerie ser levantado del suelo por el cuello por una mujer pequeña con ojos rojos, y vio cómo aquel guardia se desplomaba inconsciente, con la cara blanca, sin un solo grito. Vio como una puerta de hierro de 3 pulgadas de grueso era arrancada de sus goznes. Vio como 5 guardias caían en cuestión de segundos, no muertos, solo desmayados, con huesos rotos calculados para no matar. Marinette llevaba siglos calculando con precisión. Vio como 2 perros guardianes, enormes, entrenados para matar, se acercaban gruñendo a aquella figura femenina y, al olerla bien, gemían como cachorros y se tumbaban panza arriba. Los animales nunca se equivocaban con Marinette. Los animales siempre sabían lo que era. Y, por algún motivo, casi todos los animales, perros, lobos, gatos, caballos, la querían. Marinette pensaba a veces que era porque ellos también vivían, como ella, a medio camino entre el día y la noche. Cuando llegó a la celda, Antoine estaba apoyado contra la pared, encadenado, con una herida fresca en la frente. La miró. La miró completa, por primera vez. Sin disfraces. Sin muselinas blancas. Sin torpezas. La capa negra, los ojos rojos, los colmillos a la vista, la piel iluminada con esas venas azules antiguas, la cruz de plata con la flor de lis brillando en el cuello sobre el corpiño rojo. No se asustó. Sonrió. Por fin, murmuró, con una voz ronca de cansancio. Por fin te veo entera, mon monstre. Marinette se acercó. Le rompió las cadenas con 2 manos como si fueran de paja. Le sostuvo la cara. Ven conmigo, dijo. Te saco de aquí. Te llevo en brazos por los tejados si hace falta. Cruzamos a Suiza esta misma noche. O a Inglaterra. O a América. Donde quieras. Te lo juro, Antoine. Te lo juro. Donde sea. Lejos. Tú y yo. Y si hace falta, su voz se rompió, si hace falta, te ofrezco mi sangre. Como hice con otro hombre. Hace mucho tiempo. Te puedo dar años. No la eternidad. No la maldición entera. Solo, años. Décadas, incluso. Lo suficiente para que puedas envejecer feliz. Lo suficiente para que pueda tenerte un poquito más. Antoine cerró los ojos. Le tembló la sonrisa. Marinette, por favor, ella ya estaba llorando. Por favor, Antoine. No me hagas perder a otro. No otra vez. Yo no estoy hecha para tantos entierros. Por favor. Marinette, mírame. Ella lo miró. Lágrimas rojas. Ojos rojos. Si huyó, dijo Antoine, despacio, soy un cobarde. Me da igual. No te da igual. Tú no querrías a un cobarde. Yo te querría aunque fueras una piedra. Antoine se rió. Un sonido agotado, dulce, pequeño. Marinette, le tomó las manos heladas con sus manos calientes. Hay una cosa que tú no entiendes porque has vivido demasiado. ¿Qué cosa? Que para los humanos, a veces, una muerte limpia puede salvar a más vidas que una huida. No. Sí. No, Antoine, no. No me hagas esto. Yo soy la sombra blanca. Yo te puedo sacar. Nadie me puede parar. Lo sabes. Yo te llevo en brazos, te tiro al Sena, te llevo a un barco. Lo hago. Lo hago en 1 hora. Por favor. Antoine la apretó más fuerte. Si yo muero al amanecer, en una guillotina pública, denunciado por un jacobino corrupto, después de salvar a 30 inocentes, entonces algún día, cuando esta locura termine, alguien contará esa historia. Y otros hombres como yo entenderán que se puede luchar contra el terror desde dentro. Que se puede. Marinette, mírame. Que se puede. Marinette negaba con la cabeza. Si huyó contigo, siguió él, soy un soldado más que se salvó con una bonita amante sobrenatural. No le sirvo a nadie. Si me quedo, le sirvo a Francia. Y a ti. A mí no me sirves muerto. A ti te sirvo entero, Marinette. Te sirvo siendo el hombre que tú quisiste. Si me convierto en cobarde para vivir, ya no soy el hombre del que te enamoraste. Y entonces, ¿qué tienes? ¿Un cuerpo más que enterrar dentro de 50 años? ¿Otro entierro? Tú misma lo has dicho. No estás hecha para tantos entierros. Marinette se hundió contra él. Lloraba sangre.
Lloraba mucha. La capa estaba salpicada. El pecho de la camisa de Antoine estaba manchado. No me hagas elegir entre tu honor y tu vida, susurró. Por favor. Llevo 400 años eligiendo entre mis dos mitades. No me hagas elegir esto también. Antoine le apartó el pelo de la cara con una ternura imposible. No te estoy haciendo elegir. La elección es mía. Ella levantó la cara. Y, por un instante, pensó en obligarle. En usar los ojos de obediencia. En hipnotizarlo. En sacarlo de allí en contra de su voluntad. Lo había hecho con guardias. Lo podía hacer con él. Tenía la fuerza, el poder, la velocidad. Lo podía meter en un barco antes del alba. Antoine lo vio en su cara. Marinette, dijo, muy serio. Si me sacas de aquí en contra de mi voluntad, me harás una cosa. Me harás más vampiro que tú. Porque tú, mi monstruo, llevas 400 años eligiendo no obligar a nadie. No empieces conmigo. Te lo suplico. Marinette cerró los ojos. Apretó los puños hasta sangrarse. Y, despacio, despacio, los abrió. Está bien, dijo, con una voz tan rota que ya no parecía suya. Está bien, repitió Antoine. Pero esta noche te quedo, añadió Marinette. Toda esta noche. Hasta el amanecer. Conmigo. Sin cadenas. Aunque tenga que romperle el cuello a todo el que entre por esa puerta. Está bien. Ella le puso la cabeza en su regazo. Le acarició el pelo durante horas. Le contó, en susurros, cosas que no le había contado a nadie en 4 siglos. Le contó el bosque de Fontainebleau. Le contó a Sabine. Le contó las 3 gotas de sangre negra. Le contó a Etienne. Le contó el roble del Dordoña. Le contó los 4 continentes que había recorrido. Le contó la cruz de plata. Le contó el día en que aprendió a saltar 3 pisos sin hacer ruido. Le contó las lunas llenas que había temido. Le contó al monstruo. Le contó, sobre todo, que el monstruo todavía existía pero que él, Antoine, le había enseñado a Marinette que el monstruo no era todo lo que había en ella. Antoine la escuchó hasta el final. Cuando terminó, le besó la mano. Marinette, dijo. Prométeme una cosa. Lo que quieras. Sigue protegiéndolos. A los humanos. Aunque seamos crueles. Aunque seamos estúpidos. Aunque te denunciemos. Aunque te quememos. No dejes que el terror gane. Ni el de afuera. Ni el de adentro. Antoine, y otra cosa más. Lo que quieras. No me reemplaces. Marinette lo miró. Pero, siguió él, despacio, eligiendo cada palabra como si fueran piedras de un río, tampoco te niegues a volver a amar. Yo no soy Etienne. Etienne no fue yo. Cada uno fue suyo. Cada uno te enseñó algo. Si dentro de 100 años, o de 200, hay otro hombre, u otra mujer, qué sé yo, que te mire bien, déjate mirar. No por mí. No por él. Por ti. Tú no eres el cementerio de tus amores, Marinette. Eres su jardín. Marinette se quedó muy quieta. Por dentro, una palabra se rompió y se rehizo a la vez. Cementerio. Jardín lloró sobre el pecho de Antoine durante el resto de la noche. Al amanecer, Marinette dejó la celda. No por la puerta. Por el techo. Antoine no la vio salir. Marinette había acariciado por última vez su mejilla y había desaparecido como solo ella sabía desaparecer. Cuando los carceleros entraron, encontraron a Antoine Lefebvre sentado tranquilamente en la celda, sin cadenas, esperándoles. Ningún hueso roto. Ninguna huida. Solo una sonrisa cansada y una camisa manchada de unas extrañas gotas rojas que parecían no acabar de ser sangre humana, pero que nadie examinó con cuidado. Lo subieron al cadalso esa misma mañana. Antoine no dijo grandes frases. Solo miró al cielo gris de París, sonrió un poquito, y susurró algo que solo oyó el verdugo. Mi monstruo. Mi luz. La cuchilla cayó. Y Marinette, en el tejado más alto que había podido encontrar, el campanario de Saint-Roch, lo vio todo. Sin parpadear. Apretó la cruz de plata de Etienne contra el pecho con una mano. Apretó la cinta tricolor que Antoine le había regalado 3 meses antes con la otra. Las 2 reliquias se encontraron por primera vez sobre su corazón. No lloró. No esa vez. Esa vez, Marinette Dupin-Chen, la híbrida, la imposible, la nacida bajo luna roja, la chica del horno y de la noche, hizo algo distinto. Cerró los ojos. Y rezó. No al dios cristiano. No exactamente. Al algo que estaba detrás de los dioses. Al espacio donde Sabine y Etienne y Antoine se habían marchado. A esa habitación a la que ella, por su naturaleza, quizá nunca podría entrar. Cuídamelos, susurró.
Y por primera vez en 4 siglos, su mitad vampírica no protestó. Esta vez, su mitad vampírica también estaba de luto. Robespierre cayó 2 semanas después. El 9 de Termidor del año y 27 de julio de 1794, su cabeza también rodó. El terror se apagó como un incendio que ya no encuentra qué quemar. París volvió, despacio, a oler a otras cosas. A flores en los puestos. A jabón. A vino. A vida. Marinette no celebró nada. Volvió a la buhardilla de Les Halles. Volvió a coser vestidos torpes para Madame Tricot. Volvió a tropezarse con su propia falda. Volvió a las patrullas nocturnas. Volvió a cazar saqueadores y a hipnotizar a violadores. La sombra blanca desapareció de los rumores, poco a poco, hasta convertirse en una leyenda que nadie sabía si había existido o si la habían soñado entre todos. Pero Marinette ya no era la misma. En la buhardilla, sobre la mesa donde cosía, colgaban ahora 3 cosas, no una. La cruz de plata con la flor de lis. Etienne, la cinta tricolor. Antoine, un trozo pequeño, casi cuadrado, de muselina blanca manchada de un rojo que nunca terminó de aclararse. Un trozo de su propio vestido la noche de la conciergería. Cada noche, antes de salir a patrullar, Marinette tocaba las 3 reliquias. 1. 2. 3. Como un rosario laico. Un nombre por cada cuenta. Mamá, murmuraba al colocar el trozo de muselina. Etienne, al tocar la cruz. Antoine, al rozar la cinta. Estoy aquí. Sigo aquí. Sigo cumpliendo. Sigo protegiendo. Sigo eligiendo no ser solo monstruo. Cuidaos los unos a los otros allí donde estéis. Yo cuido a los de aquí. Había aprendido algo, esos años. Algo que no había sabido a los 63, en las almenas de Livourne. Algo que no había sabido a los 100, ni a los 200. Algo que solo se aprende cuando ya has perdido demasiadas veces. Que su mitad vampírica no era una maldición ni una bendición. Era una herramienta. Igual que un cuchillo. Igual que una aguja. Igual que un horno. Una herramienta podía cortarte un dedo o salvar a un hijo de hambre, dependiendo de la mano que la sostuviera. La maldición no era el cuchillo. La maldición era no decidir nunca cómo usarlo. Marinette decidió. Decidió en aquella buhardilla, mirando las 3 reliquias. Decidió que no le pediría perdón a nadie, nunca más, por sus colmillos, por sus ojos rojos, por su velocidad, por su voz hipnótica, por su fuerza. Decidió que tampoco se permitiría usarlos contra inocentes. Decidió que los siglos que tenía por delante, y eran muchos, demasiados, vacíos, los iba a llenar protegiendo. Como había prometido a su madre. Como había prometido a Etienne sin decirlo. Como le había prometido a Antoine en la celda. Decidió, sobre todo, no encerrarse. Antoine se lo había hecho prometer. Tú no eres el cementerio de tus amores, Marinette. Eres su jardín. Marinette, de pie junto a la ventana de la buhardilla, mirando la luna llena sobre los tejados de París, dijo en voz alta, para ella, para sus muertos, para la ciudad entera, algo muy parecido a un juramento. No reemplazaré a Etienne. Nunca. Llevaré su cruz hasta que el sol explote. Pero no me convertiré en una tumba andante. No volveré a tener miedo de querer. Ni de salvar. Ni de coser mal. Ni de tropezar de día y matar bandidos de noche. No tengo una sola alma. Tengo 2, exactamente como dijo mi madre. Y, a partir de hoy, las 2 son mías. Cerró los ojos. Cuando los abrió, eran rojos. Sonrió. Mostrando los colmillos esta vez. Sin disculparse. Hola, monstruo, dijo, en voz baja, con una ternura nueva. Llevamos 400 años juntos. Es hora de aprender a trabajar juntos. El monstruo, dentro de ella, no rugió. Por primera vez en su vida, Marinette habría jurado que sonreía también. Y dicen, y esto ya es leyenda, no historia, que en las noches sin luna de los siglos siguientes, en cada revolución que estalló en cualquier ciudad europea, una mujer pequeña con vestido de muselina y capa oscura aparecía sin que nadie supiera de dónde, se metía en las prisiones más imposibles y sacaba a niños condenados, viejos calumniados, prostitutas detenidas por error, sacerdotes y ateos por igual. Llevaba siempre 3 cosas al cuello. Una cruz de plata con una flor de lis. Una cinta tricolor desteñida. Un trocito de muselina blanca manchada. Cuando los rescatados, ya a salvo, le preguntaban cómo se llamaba, ella sonreía con los labios cerrados, siempre con los labios cerrados, para esconder los colmillos, y decía solamente una frase. Decid a los nietos de vuestros nietos que aún hay sombras buenas. Algunos pensaron que era una santa.
Otros, una bruja. Otros, una alucinación. Los más viejos, los que habían oído la historia de su abuela, que la había oído de la suya, que la había oído de una niña de 10 años a la que en 1794 una mujer con ojos rojos le había prometido bombones de azúcar quemados y volvía, tenían un nombre para ella. El hombre Blanche, la sombra blanca. La hija del horno y de la noche. La que caminaba entre el día y la noche. La que llevaba siempre 3 muertos al cuello, no para olvidarlos, sino para no olvidarse a sí misma. Fin del capítulo 3.